Daf Kof Yud Zain. Comenzamos a Mishnah no Amud anterior. Hagozé Sare Mejaberó. Una persona robó un campo de otro. Benetalúa Masikim. Y vieron otros ladrones, Masik, como aquellas personas fuertes de la mafia que pegan de la fuerza. Pegaron el campo que estaba un ladrón. Ahora, ese primero ladrón, ¿cómo faz con el dono? ¿Cómo va a devolver el campo que ahora otros pegaron? Y Macat Medina y Omer lo haré Jalefaneja. Si aconteció eso, no son en ese campo, es una praga, que decir, un problema general que pegaron ladrones campos de otras personas. Entonces, no tienen culpa. El ladrón puede falar, el primero ladrón, ahí está el campo no se metió de lugar. Mesmo que él pegó, tomó pose antes, mas ahora todo el país tiene esa marca de que los campos fueron apropiados por personas fuertes, no tengo ninguna culpa. Y Mehamata Gazran, Hayab Lamido Sadoje. Así es, por causa del ladrón que vieron esas personas y pegaron de él, por ejemplo, que el ladrón debía dinero para él y si vieron y pegaron el campo, entonces es culpa del ladrón, él es el causante. Entonces el ladrón primero precisa pagar otro campo. Ese campo no tienen cómo tirar ahora, son personas de la mafia. Mas vieron por causa de él y del ladrón. Entonces el ladrón tiene que pagar el campo. En general, escribe Shulchan Aruch que Karka en Anixele, como vamos a ver ya en la próxima Mishnah, hoy mismo, al final del Shiur, Karka no se roba, así alajá. Y eso tiene varios nafkamina. Un nafkamina es que si un roba de otro, Rubén robó de Shimón, Shimón de Leví, siempre Odonio va a reclamar lo último, de aquel que ahora tiene pose. No tiene nada que ver lo primero. Afilo que por un lado, o primero, se dice que él aquí es responsable, porque no puede tirar lo último, por causa que es Masikim. Ahí reclama lo que primero, vos robó mi campo, y ellos pegaron por tu causa. Ahí es otro asunto. Vamos a ver a qué se llama por su causa. Mas en general, que da para reclamar de aquel que está en la pose ahora. Donde quien reclama siempre, lo último, Karka en Anixele. Entonces, el primero que robó y después robaron de él, y ya no tienen más a ver con eso. Mesmo que es más fácil para él reclamar lo primero ladrón, no tiene derecho. Solo reclama de quien tiene ahora, porque quien está ahora, él está en el campo de doneo, porque Karka en Anixele. También no existe Takanata Shuk, dicen los poskim. Así posee Shulchan Aruch, el Hoshem Mishpat Siman Shin Aibet. Si vendió un campo, o robó un campo, y el ladrón vendió, y ahora el dueño va al comprador, como falamos, va al último. Él pega el campo sin pagar ese dinero, que falamos Takanata Shuk en Metal Telim. Ya que Karka en Anixele no tiene Takanata Shuk. Explica por qué no. Mas él pagó, va a tener prejuicio. ¿Está cierto? Él iba a reclamar al ladrón, mas ¿por qué no hicieron Takanat para proteger al comprador? Explica Osama, porque Takanat Shuk, cuando alguien compra y no sabía que era robado, protegemos él, para no salir perdiendo. Si no, ninguém va a querer comprar. Mas campo robado, todo el mundo sabe. No existe casi que no sabe. Porque el campo es fixo, no es un objeto. Entonces, usted sabe, era Rubén, ahora, ¿de dónde compró usted? ¿De quién? ¿De Shimón? Entonces está comprando de un ladrón, está sabiendo de eso. Entonces no tienen derecho a recibir el reembolso de dinero, lo dono, solo ladrón. Ok. Gemara, Amara Neman Barishak, Man de Tane Masikin lo Mishtabesh.
quien ten o texto en la Mishnah, la palabra masikin con samach, no está errado. Humandetane matzikin, quien estudia esa palabra con tzadik, lo mishtabesh, también no está errado. Como vimos ese lenguaje en varios lugares, de Masejet Eruvin, Perek, Ketzad Me'aberim Alearim, que tienen con Ain o con Aleph, Perek Hamishi de Eruvin, tienen Perek Hamishi de Betzah, sobre Meshilin, pero de Jarubá, si todos Grasim Meshilin o Meshilin, tienen Avodah Zarah, Lifne Edehem, si es con Aleph o con Ain. Así en muchos lugares tienen diferentes versiones que a Gemara dice que las dudas son válidas. Aquí también el significado de la palabra es ladrones. Y encontramos ladrones con tzadik y con samach en Pesukim de Torah, como ahora va a traer, y justamente Minashamayim, Pesukim de Perashá, que onterimos Perashá Kitabó. La verdad, esa parte ainda está en el Daf de onte. Ustedes saben, increíble como la Torah ya no es la primera vez que el Daf Yomi encaja con el asunto de la Perashá. Y si no es que va a hablar todo bien, más cada año tiene la Perashá voltando. No es muy difícil la probabilidad. Porque você calcula, ese DAF es estudiado una vez cada 7 años y medio. Entonces, caer justo en la Perashá, y más ainda Kitabó, que tiene pocos pesukim, que la Gemara cita del Kitabó. Entonces, eso es Minashamay. Man de Tane Matzikin lo Mishtabeh Dishi Bematzor u Bematzok. Asher así lejao y oveja. Tataquito Matzok con Tzadik, que también significa cuando los goyim pegaban los campos de los Yehudim, robaban. Man de Tane Masikin, quien estudia con la letra Samach, lo Mishtabesh, también está cierto, porque está escrito, Dictib, también la nuestra perashá, Yei Yaresh, Hatzel Atzal. Tzel Atzal es un tipo de gafanioto. Kol Etzeja ufri admateja, Yei Yaresh Hatzel Atzal. Toda tu coleta va a ser consumida por los gafaniotos. Umetar Gemenan, y el Targum, la palabra Tzal Atzal, Targum de Onkelos, dice, Yechsanine Saka'a. Yechsanine es la zona de Hassantá de Yerusha, heranza. Y Saka'a es Tzal Atzal, gafanioto. Y dice Rashi, un gafanioto que come la coleta del campo está robando, entre aspas, es un ladrón. Entonces, por eso el lenguaje masikin con samach también es ladrón. Y mehamata gazran hayab. Ejidame. ¿Cómo se trata? ¿Qué significa que pegaron los campos del ladrón por causa del ladrón? Y lema de ansua le aradide. Velo ansua kule arata. Si es que vieron esos anasim, personas fuertes, y pegaron o campo de él, o campo que ese ladrón tenía pegado antes, y no pegaron ni otro campo, ni un campo de la ciudad de pegado. Ameresha Shamal Mina, y Makam Medinahi, y Lolo, no precisaba entonces hacer porque Naresha faló, si es Makam Medina, o Melo Aresha Jalefaneja. Si aconteció eso en todos los campos, que vieron, se apropiaron de campos, entonces, Tapatur, o ladrón dice, Aresh Ejale Faneja, ¿por qué? Lo que aconteció no es por mi causa, que todo el mundo pegó, que también pegaron de mí, o campo que yo robé. Ahí deducimos, si él fue el único, entonces él es el causante, y tiene que pagar. ¿Para qué precisa falar Mehamat Gazlan? Lo tzrija de Ahbe Ahbuye. Dice Gemara, aquí se trata, no es que Gozel, Eli robó y después pegaron de Eli. Ahora ya muda el sentido, la cefa. Eli mostró, Ahbe significa mostrar, indicó.
por ejemplo, indicó a un fiscal, ve ese campo, pega a Eli no paga impuestos, por ejemplo. Eso es llamado moser, o también pues quien llama masur, delator. El que delata es una prohibición de la Torah, es muy grave. Quien delata tiene un simán shin pejet de Hosher Mishpat tratando sobre eso. Afilo en casos que puede afilo matar. En la época que tenía pena de muerte, Obedín podía pegar y matar a esa persona delator, porque es peligroso. Entonces, aquí comienza a estudiar de Moser. Entonces, la Mishnah se trata que o campo de Reuben, veo Shimón y fala para un goy, Anás, pega al campo de Reuben. Eso es Mehamat Gazlan. Entonces, o delator, tiene que pagar, él causó perjuicio. Y aquí dicen los poskim, y la Gemara Meforaz va a llamar a eso Dina de Garme, no grama benezikin. Ya sabemos, grama benezikin patur. Dina de Garme es Hayab. Como vimos las diferencias según Tosafot y Rosh, cuando el prejuicio acontece ahora y con certeza, es Dina de Garme. Eso que dice Mishnah. Si mostró para el delator o campo para un ladrón o anás o que sea pegar y pegaron, o delator tiene que repor. Lishna harina ajaba mayaskena que gonde anasua akum behambre le ajbe arate beajbe auba hadayu. Un caso similar, también de Moser, de delator, mas comenzó con un ones imprevisto. Obligaron a Eli. So que obligaron a Eli, vieron a Nasim, a mafia, faló para Eli, me muestra tu campo. ¿Cuál es tu campo que no vamos a aplicar? Y Eli mostró el campo de otro. Falaron ese es mi campo y pegaron el campo de otro. Entonces, por un lado, es más leve que el caso anterior, que él delató con voluntad propia, espontáneamente. Aquí fue forzado. So que Eli, para se salvar, causó un perjuicio a otro. Eso es llamado Matzil Asmo Bemamon Javero. Se salva su dinero les dando próximo. Exactamente. Y eso es también prohibido. Y tienen que pagar. También eso es Dina de Garme, mismo que comenzó con Ones. Cuando que está Patur, después vamos a ver, cuando forzaron a Eli pidiendo a fulano, me muestra cuál es el campo de Reuben. Nos queremos pegar al campo de Reuben. Y obligaron, me muestra, si no vamos a matar, vamos a te perjudicar. Ahí Eli mostró el campo de Reuben. Ahí es Patur, a no ser que Nasá Benatán Beyad, que pegó con su mano. Cuando se trata, por ejemplo, de objetos. Me muestra el objeto de Reuben. Si él hizo mostró, es Patur, porque es Anus. Mas si él pegó con su mano y entregó, él no debería te pegó, deja a otro pegar. Si pegó, es Hayam, afilo beones. Todo eso vamos a tener la Gemara y ya Tosafot aquí también resume diciendo que a Mishnah es Hayab porque comenzó. No precisa aquí Nasá Benatán Beyad, no precisa entregar con la mano. Según la primera respuesta no tenía ones Bichlal. Y según la segunda respuesta tenía ones. Me pidieron para mostrar de él y no de otro. Por eso el Hayab afirmó que no entregó con su amado. Otro Tosafot, entonces aquí con las mismas palabras de Bura Matjil. O segunda pregunta, cuando estudiamos en Daf Kuf, Dina de Garme, y a Gemara preguntó, ¿dónde que encontramos Dina de Garme? Rabbi Meir faló Dina de Garme. Y intentó procurar, ¿dónde Rabbi Meir faló eso? Hasta que encontró una Mishnah de Maseje Kilaim, Mejizat Akerem, Shenifretzah. ¿Por qué no procede esa Mishnah? Mishnah Meforeshet, y Mehamat Agazran Hayab. Y explicamos que se trata que él mostró, delató un campo. Responde Tosafot, Pashut, que ya que no está explícito en la Mishnah,
Está cierto que esa es la única respuesta que Gemara está dando, porque para las dudas se trata de delatar y de dinadegarme. Mas no está escrito en la Mishnah, podríamos explicar de otra manera. Por eso prefirió traer pruebas de casos explícitos de dinadegarme. Hoy en día tienen lo que se llama delación premiada, ¿cierto? Que alguien delata a otros para recibir un beneficio, tal vez disminuir su pena. Exactamente. Y eso también los poskim falan cuando es permitido, si la intención de él es no para perjudicar a otro, para se salvar. En casos que permitido, eso es una halajá muy delicada, no vamos a hablar ahora, halajá más, son forma general, está dentro del din de Masur, que los poskim falan con detalles en Simán Shin Perhet de Joshua Mishpah. Continuamos, ahora va a traer varios ejemplos de Moser. Augabra de Ahbe, Acaria, de Hite, de Beresh Galuta. Un hombre mostró para los Goim un monte de trigo. Keri es un monte cuando está después de collier, hace montes en los campos. Mostró trigo que pertenece a Resh Galuta. Resh Galuta era el gobernador de Babel que los babilonios colocaban para administrar a los judíos. Digamos, tenía como un barrio de judíos, un gueto, llamemos. Ellos colocaban un gobernador especial para asuntos de judíos. Eso era llamado Resh Galuta. Entonces un hombre delató el campo, los trigos de Resh Galuta. A tal camino era Neumann. Entonces Resh Galuta. Sí. El Resh Galuta era judío. Un judío gobernador. No un rabino, como normalmente era Neumann, era llamado Rosh Golá. Mas era un gobernador judío, dos judíos. Entonces, el Resh Galuta vino a reclamar para Ran Nehman, que era Dayan, que ese hombre delató y pegaron los bens de él. Jieve Ran Nehman le shalume. Ran Nehman obligó a ese hombre pagar al Resh Galuta prejuicio. Y a ti, Rabbi Yosef, a Rabuna Barjía. Estaba sentado Rabbi Yosef atrás de Rabuna Barjía. Y a ti, Rabuna Barjía, que era Nehman. Y estaba en la frente de la Nehman. Amaló Rabuna Barjía de la Nehman. Dina o Knasa. Te preguntó al uno para la Nehman. ¿Ese veredito es así, pelodín Torah, o es una multa? Que decir, multa, usted fez un caso especial. Multó a él porque conocía que era reincidente o similar, por eso decidió obligar a pagar. O eso tienen todos, para toda persona que hace eso, que delata. Amaló, Matritini, ¿qué pregunta esa? En los Mishnah, ditna Arime Hamad Agrasa Haya Avisa de Bajer, veo que nadie Ahbuye. La Mishnah dice que tiene que pagar. Y explicamos que se trata, que alguien delató. Entonces es un din para todo el mundo, no es una multa. Amaló a Yosef de Rabuna Barjía aquí, a Yosef que estaba atrás preguntó, Mai nafka lejamina isdina iknasab. ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué usted hizo esa pregunta para el hermano? Si obligó a pagar por din o por multa, de cualquier sitio tiene que pagar. Amarlo y dina gambrena mine. Y que nasa lo gambrena mine. La diferencia es, si él pasa que tiene que pagar como din Torah, puedo aprender para casos similares. Si va a se repetir de nuevo, alguien que delata, voy a obligar a pagar. Mas si es una multa, tal vez él merecía esa multa, dice así, porque Ragil Bekaj, porque costumaba hacer eso muchas veces, mas no para otras personas. Por eso quería saber, Umena timbre de mi crianza lo gambrenan, y de dónde usted sabe que si es una multa
nos da para aprender para otros casos. Tania, Barishona, Hayu Omrim, Hametame, Beamenasej. Eso estudiamos en Perek Anizakin. El Maseje Gitin Daf Nungimal. Ten casos que alguien perjudica y tiene que pagar. Hametame. Impurificó a terumá de un cohen. Amenasej. O pegó vino de otro y mechó leshem abodazara. Y ficó ya en nesej. Era un vino kasher y ahora ficó prohibido. En los dos casos causó un prejuicio. Y no eso causó, eso no es grama, es belladaim, está haciendo. Eso que es eksheno ni caro. Los jajamim obligaron a pagar, mismo que no es notorio, no es visible. Entonces, Barishoná, falaron jajamim, esos dos casos tienen que pagar. Hazrul Omar, votaron jajamim y acrecentaron más un. Af amedamea. También quien mistura terumá con julín. Si mi amigo tenía julín, yo coloqué una fruta de terumá, si no ten a medida para anular que es un desem, está todo prohibido. Y él va a tener que dar a un cohen. Un cohen solo puede comer esa mistura. Ahora vamos a analizar. ¿Por qué medamea fue adicionado después? Parece que es más leve que los otros dos casos. ¿Cuál sería la diferencia? Hazruin, lo hazrulo, que hizo porque votaron a acrecentar medamea, mas antes solo tenía metame y menasej, y medamea no tenía que pagar. ¿Por qué no tenía que pagar? ¿Por qué no aprendemos de metame y menasej? Si los tres es un prejuicio que lo nicar. Va a estar mala mishun de Knasau, o Knasalo Gambrenan, no es porque es una multa. Lo que Jajamín falaron que metame y menasej paga es como multa. Porque en la verdad de Minadin es de Ksheinonikar, lo shemezek, así explicó para un man de Amar en Maseje Gitin. Si es por multa que obligaron a pagar a metame y menasej, da para entender que medamea no da para aprender, porque de multa no se aprende. Hasta que Jajamín acrecentaron específicamente los casos de medamea. Entonces de aquí tenemos prueba que no se aprende un malajá de un caso que es multa. Lo responde, no es ese el motivo que no da para aprender. De multa aprendemos, puede ser. Mas aquí hay otra diferencia entre medamea y los otros dos. Meikara sabe, Jajamim no hay inicio que multaron en metame y menasej, pensaron, leefsem rube hasheshu, leefsem muaro hasheshu. Vamos a multar cuando hay un grande prejuicio. Un prejuicio total, pérdida total. Una terumá que se impurifica, no tiene cómo recuperar. Es irreversible, lo único que puede aprovechar o cogen para quemar y aprovechar la luz. Menasej, el prohibido de Aná, y hay nesej. Mas medamea, se llama Efsed Muad. Él tenía julín, él coloqué una de terumá. No puede él comer más. Para eso es reversible. Más puede vender a un cohen. Tercero, va a vender más barato porque tiene menos demanda. Solo para los cohenim puede vender. Él vende menos o valor de terumá, porque terumá no puede vender. Más tiene aquí mucho julín. Para el cohen va a tener provecho. Yo vendo, entonces eso es llamado un prejuicio menor. Muat, efsed muat. Por eso Jajamim no multaron en medamea, no inicio. Urbasov sabe, el efsed muaname, hasheshu. Después decidieron también un prejuicio pequeño. Como medamea, también tenemos que multar que pague. Que al que empezó a que misturó a terumá, ya que fue de propósito, tiene que pagar. Afilo que es un prejuicio pequeño. Entonces no tiene nada que ver con Knas. Pregunta que más, Eni, no es ese el motivo. Beatan le abúa del biavin, Barishona, y omrim, a medamea, Hazlo Maraf, amenazete, otra versión que inicialmente tenía multas sobre quien impurifica terumá y quien medamea, mistura terumá con jolín. Y después adicionaron menasej.
Nisuham. Agora, ¿cuál es la diferencia? Aquí no da para falar muad. Al contrario, menasej es o peor, es prohibido de Anaá y un preciso grande. ¿Por qué no multaron? ¿No será porque de multa no se aprende? Hazruin, lo Hazruin, Maita Malá, Mishun de lo cambia mi clasa. No, te responde no. También eso tenemos otra manera de explicar. Me cara sabre que el bien. O eso sabre que el bien. No inicio. Que no multaron a Menasej. Quien hace a Inés de los viños de su amigo no tiene que pagar faraón. Porque sustentaban como bien. Y después mudaron de idea que tienen que pagar porque sustentaban como Miak, que discute con Rabbi. ¿Y qué es eso? Me cara sabe que Rabbi es un asunto de Kimle Bedrabam Mené, que estudiamos ya en muchas oportunidades. La regla dice, no se da pena, dos penas, dos castigos para un acto solo. En un acto que fez dos averos simultáneamente, no castigamos duplo, solo a más grave, o más severo recibe. De Amar Rabbi Abin, un ejemplo de eso fue Rabbi Abin. Zarak Hetz, Betehilat Arba, Lesof Arba, jugó una flecha en Shabbat, en Reshut Arabim, de un punto hasta 4 amot. Entonces, fez Isur de Mahavir, Arba amot, Reshut Arabim. Bekara Shiraim Bealijato, no camino a flecha, rasgó una ropa, tenía pendurado una ropa de otra persona, furó la ropa. Patur, ¿qué es Patur? Patur de pagar el precio monetario de la ropa. ¿Por qué? Porque él tiene pena de muerte. Él fez Hilul Shabbat. Share Akira Tzorech Anahai. Umit Hayev Benafsho. Ahora, ¿qué está explicando aquí Akira Tzorech Anahai? Porque tenía una pregunta aquí. ¿Por qué vamos a hablar Kimle Berabam Mine? Falamos que eso es cuando es simultáneo. ¿Cuándo el Hayam Mitah? Cuando terminó, no final de 4 amot. Antes no. Y cuando rasgó no medio del camino, 2, 3 amot, ainda estaba isento. Entonces no debería ser patú, debería ser hayab. Es como si usted rasga una ropa y después fez Hilul Shabbat. No mismo día, va a dar que hayab de pagar y va a tener pena de muerte. Entonces explica, está cierto que no terminó a Melajá, ya comenzó. Porque a Melajá de Otzá o de Amahavir, Arba Amot, Bishut Rabim, está compuesta de Akira y de Anahá. En 3 fases. Akira, levantar objeto. Abara, que transportar 4 amot. Y Anahá, apoyar, como estudiamos en Masej Shabbat. Ya comenzó Akira. Y Akira es necesaria para Anahá, porque si no tiene Akira, no es Haya por Anahá. Eso que dice, Akira sobre Anahá. Entonces, todo eso es una melajá entera. No da para separar y falar, no, ainda cuando rasgó no era Hayab. Mas ya comenzó, es una melajá que tiene un tiempo, una duración determinada, y todo eso es llamado que está haciendo a melajá, por eso Kimbre Barabamine. Entonces, según esa lógica, ¿qué tiene que ver con nuestro caso ahora? ¿Qué tiene que ver con Yain Nesech? Empezó a un yehudí que pega un viño kasher de otro yehudí, a filo de él, y decide falar Meshe para Abodazara. Él tiene pena de muerte, sequila, está haciendo Abodazara. Nisuch es una manera de servir a Abodazara. Así como a Sholiar, Hayab también, Meshe lo viño para Abodazara. Él tiene sequila. Ahora, ¿será que entonces vos estás para tú de pagar? Es perjudiqué, prohibí el viño de mi amigo. Mas vos estás para tú porque tenía pena de muerte por sequilá. Mas por otro lado, ¿cuándo que robé de él? En la hora de levantar ya soy Gazlán. Y ahí no tenía pena de muerte. Pena de muerte cuando mexí. Precisa mexer. Afilo un gol que pega. Soy prohibido cuando mexe para Bodazara. Entonces, podíamos hablar que debería pagar porque no es simultáneo.
Entonces, mas según Rebbe Avi, que faló, Akirazo de Hanajá también aquí, para mexer para abodar preciso levantar, entonces eso faz parte ya del pecado de abodazara. Y por eso, Patur, ¿por qué me la imaginé? Eso es la idea inicial de Jajamim, que Barishoná falaron, Metamei y Medamea tienen que pagar, Menasej no, no porque no hay prejuicio, porque Kimle, Berabamine, tienen pena de muerte. No, nosotros dos casos, no tienen pena de muerte en purificar terumá. Pasó por un isur, hace de Ushmarte, Mishmere terumati, tienen que cuidar terumá. Y quien purifica terumá, o verbe hacer. Mas no hay pena de muerte, no tiene nada que ver. Una cena decente de pagar. Ahora, ¿por qué mudaron Jajamín de idea y falaron que sí tienen que pagar? Que decir que no se fala realmente Kim Bele Berabamine. Y también en el caso de Shabbat, que rasgó a ropa, sería hayab de pagar, porque ainda no terminó, no hizo homenaje completa. Eso es la opinión de Rebbe Irmía. Ulbasov sabe que Rebbe Irmía. De Amar Rebbe Irmía. Mishat Akba'a Kanaye. Y Hayele Mamón. Rebbe Irmía dice. No, él no faló sobre Shabbat. Él faló directamente del Isur de Nisuch. Alguien que pega un viño para hacer ya Inés. Cuando levanta, adquirió y ya es un ladrón y ya tiene obligación de pagar. Mejayeben a solo ebe allá Nisuch. ¿Y cuándo tiene pena de muerte? Cuando meche para boda zara. Entonces no es simultáneo y paga y va a tener después sequila. Y también él iba a discutir en Shabbat que sobre la ropa que rasgó va a tener que pagar. Muy bueno. Eso es para entender ese asunto y no tiene nada que ver con multa. Mas ahora voltamos al asunto de Moser. Rabuna, Bar Yehuda, Ikla, Lebe, Ebione. Ele foi a uma cidade chamada Ebione. Atale Kamed Rabá. Amalek, Kluma hace baleadeja. Preguntó para Rabá. Me conta, você analizó o teve un caso de Moser que veo a tu frente. Amaló Israel, Shanasu, Obde, Kohabim. Verá, Mamón, Javeró, Vale, Yadí, Bejí, Eutib. Él respondió, Eutib es un caso de un Yehudí que os goim obligaron a él, forzaron a él, y él mostró el dinero de otro, y obligué a pagar. Vamos a ver de qué obligaron. ¿Se obligaron que muestre el dinero de otro o el dinero de él? Amalo hadar ubda le maré. Você debe voltar atrás. Está errado ese pesagdín, ese veredito. Tapatur. Fala que no tienen que pagar. De Tania, Israel, Shanasu, Obdeco, Javim, verá, Mamor, Javeró, Patur. Abarreta dice, si os goyim forzaron a él a mostrar, y aquí sí, el dinero de otro, entonces aquí entendemos que el caso anterior también era así, os goyim forzaron, me muestra dónde estaba el dinero de Rubén. Y él mostró, Tapatur, porque está forzado. Shimon no tiene que pagar para Rubén. Beimnatal, Benatán, Beyad, Hayam, así pegó. Aquel, Shimon, el dinero de Rubén con amados y entregaron para a Nasim, entregó para Goy, es Hayab. Eliseo debería mostrar, no forzaron a él a pegar, solo muestra. Por eso, en ese caso, ¿por qué obligó a pagar? No fue Nasam Benatán Beyad, Eliseo mostró y fue forzado para mostrar. Amar Rabba, y merame asmo, que Nasam Benatán Beyad dame. Si él mostró por su cuenta que si forzaron a él a mostrar su dinero y él para se salvar mostró de otro, ahí es como si pegó con amado. Mismo que no pegó con su amado, es hayab. Es exactamente como nos falamos en eso de Shur. Augabra de Ansú Obdeco Javim.
Tenía un hombre que obligaron a los goim. Beachbe Ahambra de la Mari, de la Pirjas, de la Ojazda. Él mostró el viño de la Mari para que los goim peguen. Amalé, Dare, Beamte, Bahadán. Los goim ainda pidieron para ese hombre. Levanta o barril de viño para nos. Dara, Beamte, Bahadán. Y así él fez. Atal, que me Rabashe patrino. Fue para Rabashe, exintó a él de pagar. Pregunta por qué, mas él pegó con su mano. Amaler, afirmo que fue forzado, faramos que si Natán me la sabe a Hayab. Amalor, Rabashe, Beatán, hay una sabe Natán ve a Hayab. Mismo cuando es forzado, me muestra el dinero de fulano y mostró, si pegó con la mano de Hayab. Amale, anemile, deja de lo, Camila, ve mi cara. Abaleja do Camila, mi cara, mi clacari. Cuando es Hayab, cuando ainda Ogoy no tenía acceso a ese dinero. Você mostró, mas no está escondido. Ahí Ogoy te pide, me tira, me procura, você me da na minha mão. Ahí es Hayab. Porque ainda no estaba Ogoy pronto a pegar. No tenía acceso. Mas, si ya está na frente de Ogoy, o barril está aquí, ya mostré, Ogoy podía pegar. Só que, para no se esforzar, esa es una esclavitud. Eso es como un esclavo, me está pidiendo, levanta para mí. Mas Abdul, eso no tiene nada a ver con ser. Porque ya es Ogoy. Ahora que mostré, dicen que como si ya quemó. Ya está quemado el objeto. Quiere decir, o Yehudi, o dueño ya perdió. Ya, Ogoy ya está en la pose de Ogoy. Solo falta levantar. Entonces ahí, el fato de levantar no obliga a pagar, ya que fue forzado. Y tiber biabud Rabashe. Amarlo, Anas, Oshid, Lipakia, Amir, Ze, o Escola Nabim, Ze, Oshid lo Hayab. Está escrito en la barraita. Si Ogoy pidió para un Yehudi, me traes esa paquía Alá. O dice así, kesher, tipo una alá cuando está toda envolvida. ¿Cómo se llama? Un novelo. Eso, novelo de la. O me traes un cacho de uva, que era de otro. Y el Yehudi dio para él, ten que pagar por moser, por delator. Ajabe Mayas. Entonces la pregunta es, ¿por qué si él está diciendo Z, me traes ese cacho de uva, que dice que ya está en la frente? Está visible. Si está visible, falao que está patur. Ajabe Mayas que donde cae, te abre de nada. Se trata que está del otro lado del río. O Goy no tiene acceso. O Yehudi está del otro lado y puede pegar y jugar para él y entregar. Eso es el caso que es Hayab. Mismo que está en la frente, está del otro lado del río. De ahí cannabis de Catani, o shit, velotaneten, llaman mina. Y así deducimos del lenguaje que está escrito Hoshit, extender. Hoshit lipakia. Que si extendiendo a mano, daba para pasar de un lado para otro. Más, estaba de otro lado. Si está del mismo lado, debería hacer ten, me da para mí. Hoshit es cuando ten una interrupción entre ellos. Aú shuta de abo min su ala betre. Shuta, dice Rashi, mahmore de dagim o lejayot. Una armadilla para cazar animales o peces. Estaban brigando dos personas. ¿De quiénes? Abo min su ala betre. Hay amar didi hu. Ve hay amar didi hu. Cada uno falaba en mía. Como vamos a ver, vamos a decir. primera משנה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. Azar Hadminay umesara le paragna de Malca. Un de ellos fue, entregó esa armadilla para el ministro del rey. Entonces, mismo que de otro, está entregando para un goy, es como un delator, es moser. Amarabaye, Yahol Omar, Anaki Masre, Didi Masre. No podemos obligar, porque él, según la idea de él, era de él. Estaban brigando de quién es.
Y él puede argumentar, yo entregué para el rey, a mí objeto. A Malorabá, de col que miné, él tiene derecho, fuerza de hablar que es mía, si no ten pruebas ainda. Entonces cada uno que va a discutir va a entregar a otro. Primero tenía que probar que de él. Ama Rabá, me llama le ademaitele, becae bedina. Entonces en ese caso, hacemos a él jerem, excomulgamos a él a te traer, recuperar do goy y jugar o caso con pruebas de quién es, si es de Rubén o de Shimon. Augabra de Ababay Ahbuye, Atibna de Jabre. Un hombre. Ole, aquí que comienza la historia de Rab Kahana que antes citamos. Y esa bate Amud Bet. Escucha bien esa historia importante y ten continuación en Yerushalmi de Berajot. Al final de la historia solo consta en Yerushalmi. Berajot Perek Bet Mishnachet. Y en el Berajot solo está al final, no al inicio. Entonces un complementa a otro. Un hombre quería mostrar, delatar o Teben a Palia de su amigo. Atale Kame de Rab. Antes de ser delatado, el dueño de la Palia fue a reclamar de Rab. Amarlo, lo tehbe, velo tehbe. Entonces Rab advirtió para ese hombre, no delata, no muestra para Goy, 2 veces. Amarlo, mahbena o mahbena, voy a mostrar. Él desobedeció al rabino. Masó, amenazó, no mostró ainda. Yatir Rab Kahana Kame de Rab. En ese momento Rab Kahana estaba sentado en la frente de Rab, que era o alumno de Rab. Shamte leku'e minne. Rab Kahana mató a ese delator. Shamte leku'e, que desde él arrancó pescozo de él y dice Rashi, mató cara, porque Moser, la verdad, falamos que es din de Rodef, pues puede causar muerte a otros Yehudim y tiene derecho de matar a él. Mismo que Yehudí. Entonces, Rab Kahana mató aquí a un Yehudí delator. Y mismo que no delató ainda, amenazó. Intenção, Care Rab y la ve, Rab faló un pasuk sobre eso. Baneja ulefu shaheu berosh korhusot ketom mihmar. Que es un pasuk cuando uno mata a otro y estaba en la rúa deitado o cuerpo. Y está comparando que to mihmar, como un animal, to es una de las hayot. Aquí to ut'o bazamer. Es tipo un búfalo, como un búfalo, una armadilla. Mato de que van shenafal be mihmar emenachamim alab, así como esa hayá. Ese búfalo, una vez que cayó una armadilla, ya está preso, acabó, no tiene escapatoria como fugir, él iba a ser feito shechita, no ten piedad de él. Af mamón shel Israel, que va a shenafal beyad beko javim, emenachamim alab. También dinero de Israel, una vez que delató, mismo que ainda Ogoy no pegó, si fue delatado por Ogoy, certeza que no va a tener piedad de él y van a tirar todo lo que él tiene. Por eso que él, una vez que delata, ya es, mismo que Ogoy ainda no pegó, ya es llamado Moser. Amaló Rab, le Rab Kahana. Así corrige aquí. Otra guisa sin corregir podría ser que Amaló Rab, Kahana, porque está hablando con su alumno. No Yerushalmi, aquí y siempre que fala, cita a Rab Kahana, fala Kahana. El único mora que no está hablando Rab Kahana. Y explica a Chaim Kanievski, no, y vi ese pirush en Sefer Haredim. O Haredim, en un Rishon, que explicó Yerushalmi de Masejet Berajot. La única maseje que Haredim me explicó, dice, porque cuando fue para Israel era joven. Entonces Yerushalmi fue llamado sin o
o Rab, un chico. Rab, o título de Rab, porque ser muy joven. Entonces llamaban siempre Kahana. Entonces, faló Rab para Rab Kahana. Adaína Abo Parsae de los Kab de Shefichutami. Antiguamente, aquí en Babel, gobernaban los persas, que ellos no hacían cuestión de asesinatos. Ellos permitían. Entonces, ahí no tenía ni un peligro que mató a una persona. No iba a ser preso. Veasta. Y Cayevané, de Cabdo Shechudamim. Ahora, los griegos que dominan y gobernan el país de Babel, y ellos sí hacen cuestión de no matar. Entonces, você puede ser pego en la prisión. Behambre, meradim, meradim. Ellos siempre hablan, meradim, meradim, quiere decir que aquellos que matan tienen que ser castigados. Cum sac le hará de Israel. Te aconsejo, vai, viaja, saque, taale, aliyah, sobe para la tierra de Israel. Bekabil aleja de los tikshe de Rabbi Yohanan Sheva Shanim. Você va a estudiar con Rabbi Yohanan, que es el rabino de Israel, se compromete a no hacer preguntas para él durante 7 años. ¿Está viendo? No son los shiur. 7 años. Tem que segurar essa. Eso. Porque, no, porque Rabbi Yohanan era ya velho, un zaken y severo, rígido. Y una pregunta contra él, si está errada la pregunta, él puede castigar, como vamos a ver. Entonces, você es joven, como falamos que era joven en esa época que subió a Israel. Entonces, escucha, no entiende, fica quieto, tal vez después pregunta a otros, mas no pregunta a los shiur de Rabbi Yohanan. Así las quejes de Rishlakid de Ativ que Mesayem Metibta de Yoma le Rabanan. Entonces viajó para Israel. Rab Kahana encontró a Rish Lakish, que estaba sentado haciendo una hazara, una revisión de shiur con los alumnos de shiur que tenía feito Rabbi Yohanan. Rish Lakish era Habruta Rabbi Yohanan, cuñado también, y menor. Entonces, él ayudaba a hacer la hazara con los otros alumnos. Entonces, en ese shiur, escuchó lo que falaba Rish Lakish, todo en nombre de Rabbi Yohanan. Amaleu Rish Lakish eja. Después del shiur, preguntó Rab Kahana, ¿dónde está Rish Lakish? Amrule, Amai, ¿por qué vos se pregunta? Amaleu, hay kushia, ve piruca. Eutenio, esa pregunta y esa respuesta, y esa pregunta y esa respuesta. Contra lo que escuché de Rish Lakish. Amrule de Rish Lakish. Falado para Rish Lakish, ten aquí un rabino nuevo que ten preguntas. Azar Rish Lakish amaló de Rabbi Yohanan. Después que escuchó las preguntas, vio que son preguntas boas. Contó para Rabbi Yohanan. Rish Lakish faló para Rabbi Yohanan lo siguiente. Ari Alami Babel. Un león subió de Babel. Llamó a él elogiando, león, el fuerte, como sabe preguntar. Le ayem borbe betipta. De Lemahar. Entonces, Rabino se prepara bien el shiur porque mañana va a tener aquí Rab Kahana y puede hacer preguntas. Lemahar, Otabua, Bedora Kama. Kama de Rabbi Yohanan. Los días siguientes sentaron a Rab Kahana en la primera filera. Dejaron pronto para él preguntar. Mas ese era el primero shiur de él en la frente de Rabbi Yohanan. Él prometió que no va a hacer preguntas 7 años. Amar Shama'atata Velo Akshe. Rabbi Yohanan faló un malajá y Rab Kahana no preguntó. Shama'atata Velo Akshe. Y así otra y no preguntó. Anjete Ajore Sheva Dare.
Como no preguntaron, fueron pasando para atrás. Como tenemos aquí una filera atrás, dos, tres. No sé, normal uno bom. Ficó en la séptima filera. Adi otra vez me dar a Batra. Hasta ficar en la última filera, que era la séptima. Amalor Rabbi Yohanan Rish Lakish. Ahí faló Rabbi Yohanan Rish Lakish. Arish Amarta Nesa Shual. Ese faló león, ficó raposa. ¿Qué es el león? Ese no es león, no está haciendo ninguna pregunta. Ahí Rab Kahana faló, Amar, Yehi Rabba de Anesheva Dare Libe Hilu Sheva Shanim. Yehi Ratzon, que sea voluntad de Boreolam, que esos 7 fileras que fui humillado, que sean en troca de 7 años. Entonces, yo ya puedo preguntar, ya fiz capará, ¿cierto? Es por humillación. Él entendió que eso ya troca. En troca de 7 años, llama a Rab, que Rab me faló para no preguntar. Kama Karae, él se levantó. Amalo, faló Rab Kahana para Rabbi Yohanan. Nidar Mor Beresha, comienza a ayudar de nuevo. Ahora voy a preguntar. Amar Shamatata Beakshe. Faló Marajá, Rab Kahana preguntó. Y así siguió, o Kameh Bedar a Kama. 7 preguntas hasta que llegó de nuevo en la primera filera. Continuó estudiando. Amar Shamatata Beakshe. Rabbi Yohanan Farao Malachá preguntó Rab Kahana. Rabbi Yohanan Abayati Basheva Bisterke. Rabbi Yohanan estaba sentado encima de 7 almohadas, traveseros. Shalfele Hada Bestarka Mitute. Después de una pregunta más, tiraron un travesero de Rabbi Yohanan. Que no sabía responder. Eso, no sabía responder. Amar Shamatata Beakshele, Adi Shalfele Kule Basterte Mitute. Adi Ativa al Ara. Después de las 7 fileras fueron tirando almohadas, como otra vez. Almohadas, hasta que sentó Rabbi Yohanan Noshon. Abayaron a él. Más todo sin intención. De Rab Kahana no quería humillar, Hasbe Shalom. Quería entender. Rabbi Yohanan Gabrasa Bahaba. Rabbi Yohanan era velio. Umasereje Gevine. Y los óleos de él estaban fechados por causa de la sobrancela. No, ¿cómo se llama? O apopela. Ocilio. No, yo me refiero a esa parte. Ocilios. Ocilios de él eran grosos, pesados. Y no conseguía levantar A pálpebra. a pálpebra. Eso, a pálpebra. Precisaba ayuda de los alumnos. Cuando querían enxergar, él pedía, me levanta, pon a pálpebra. Con una pinza. Porque ya tenía de tan pesado. Y el velio, sin fuerzas, ni óleo conseguía abrir. Entonces, hasta ahora no tenía visto, enxergado a Rab Kahana. Amar lehu, faló para sus alumnos. Dalu li enay ve'hazieh. Me levantan a pálpebra, quiero ver a Rab Kahana. Dalu le levantaron bemajela de caspa, con una pinza de plata. Hazá de parte sifbate. Él vio que Rab Kahana tenía machucado el labio. Estaba machucado, mas parecía como si estaba riendo de él. Ya que estaba machucado, ferido, tenía como una figura desfigurado, y él entendió, Rabbi Yohanan, que está riendo de él. Sabar ajuje kamehayech bi. ¿Cómo está riendo de él? Está gozando porque no sabe responder. Halash date benach nafshe. Entonces ficó chateado Rabbi Yohanan, ikpid, y por eso murió Rab Kahana. Murió porque, ya hablamos, ahora Rabbi Yohanan colocaba sus óleos, muchas veces vimos allá, con Rabbi Yohanan. Como va atrás, Ainhe, Natan Enabo, Beasao, Gashel Atzamot. De Mahar, Amma Lehu, Rabbi Yohanan, le Rabbanan. Al día siguiente,
Rabbi Hanan falou para sus alumnos, Hazidu le babla, eji abaid. ¿Vocês viram lo que fez ese rabino de Babel? Ele está me faltando el respeto. Por eso maté ele. Só agora está explicando que ele está rindo de mí. Amrulé, os alumnos falaron, Darke Haji. Explicaron a verdade. E olha, não queriam falar ontem, por respeito. Falou, não, ele não está rindo. É assim mesmo, está machucado. Orge, assim tinha costume. Então, repetió, ¿cómo fiz isso? Falou Rabbi Hanan, al legabe Marta. Ele foi para a caverna onde estava enterrado. Enterraron a él. Antiguamente enterraban en Meharot. Como vamos a ver atrás de Kuf Aleph. Fue a Mehará. Hazá de Abba le Achna. Tinha uma cobra na porta e não deixava entrar. Diz Rashi que a cobra estava con el rabo de ella en la boca y fez como un círculo fechando la entrada. Amaló, Achna, petach pumeja, veikanes arabe se talmid. Achna y cobra, pidió Rabbi Hanan. Abre tu boca, se separa del rabo y deja entrar al rabino para su alumno. Vela patach, no abrió la boca. Después mudó y faló Rabbi Hanan. Y Canes Jaber etzel Jaber. Deja entrar un amigo, un colega del rabino. Vela patah. Y Canes Talmid etzel Rab. Deja entrar un alumno para visitar a su rabino. Ahí patajle. Cuando demostró humildad que ahora Rab Kahana era un rabino de Rabbi Hanan, a cobra abrió. Todo eso, a cobra fue enviada por Akadosh Baruj Hu para proteger y demostrar la grandeza de Rab Kahana. Ba'e Rahame Beokame. Pidió tefilá, Tehiyat Ametim. Levantó a Eli, despertó a Eli y tuve ahora una conversa. Amarlo. Faló Rabbi Hanan. Y Abaya dan de Darke de Moraji, lo hashadati. Si yo sabía que estaba machucado, no iba a ficar bravo con vos. Como está pidiendo disculpas, hashtag, Liti Morbahdan, ahora volte, yo voy a resucitar, voy a conozco estudiar. Amarlo, y matzil de mi verajame de tu lo shachimna azina, con una condición. Si usted va a rezar que no voy a morir de nuevo, no que no va a morir nunca, no va a morir de nuevo por esa causa, no va a ficar de nuevo bravo en algún otro momento conmigo y va a me matar. No quiero pasar nuevamente esa situación. Entonces me promete que no va a ficar bravo de nuevo no, conmigo. Ebor, veilo, lo asigna. Y si no, no voy. Y fico aquí. Oí be halaf shata, halif. Él dice, ya que aconteció el sufrimiento de la muerte, es difícil. Con Tzar, con Malach Hamabe. No quiero pasar otra. Ahora todavía no va. Otra vez de nuevo pasar ese sufrimiento, no voy a querer pasar nuevamente. Entonces, si usted me promete, si no, fico aquí. Tallaré significa hikitzo. Acordó a Eli. Ahí concordó. Sí, concordó que no va a ficar bravo nuevamente. Okame, levantó Eli. Shayale kol sefeka de abale, upashinu niale. Y Rabbi Hanan preguntó todas las dudas que él tenía y Rab Kahana respondió. Sí, eso, Rabbi Hanan ahora preguntó. Ya vio que Rab Kahana era más importante, sabía más que él. So que ten dos versiones aquí. Y aquí va a entrar Yerushalmi. Rashi trae dos pirushim. Si realmente resucitó a Eli y voltó para el Shiur, y ahí que fue esas preguntas, o son en ese momento, la caverna que está acordado, Eli decidió no voltar, pero menos respondió todas las dudas que tenía Rabbi Hanan. El primer pirush dice que en la verdad, cuando Eli faló, oír be Halif Shata Halif, que decir, ya que morí una vez, no quiero voltar de nuevo, porque tengo miedo de morir de nuevo, entonces voy a ficar. Segundo pirush dice que sí, ya que Rabbi Hanan prometió que no va a matarlo, voltó. Y traes pruebas, Rashi,
en Pesajim, Damemte Mashma, que Eli sí voltó. Después de ese maase, Eli faló, Ilam ni Nasimna Kahanata, lo Anagalai, Rab Kahana faló si no fuese, pero el pecado que eu casé con Kohenet no tería ido para Galut. Ese Galut que fue de Babel para Israel, es un Galut también. Está mudando de ciudades. Entonces aquí Mashma que Eli y pararon para Eli, le macón Torah Galita, eso se llama Galut, você fue para Israel, faló lo Galut que de Gale Inche. No fue un voluntario, porque maté, precisé fugir. Entonces eso es llamado Galut, y de eso demostramos que después de ese incidente le volvió a resucitar. Alma Bataraje Hay. Y así trazo Yerushalmi. Yerushalmi de Berajot conta, dice así, ahí comienza, Kahana Alama Haba. Kahana era joven cuando llegó a Israel. Se halló una rúa, encontró a un hombre, y ese hombre estaba riendo, gozando de Rab Kahana, que él murió por causa de Yohanan y resucitó. Y preguntó a ese hombre, ¿qué están hablando los Shamaim? ¿Qué vos escuchó hablar los Shamaim? Él entendió que estaban gozando de él y faló, yo escuché que vos en pena de muerte. Y murió. Venía otro hombre, la misma pregunta, la misma respuesta. Y murió. Después recapacitó, Rab Kahana falé, ¿para qué yo vine a Eretz Israel? ¿Para estudiar Torah o para matar personas? Yo no quiero ser así, ficar matando. Entonces decidió, yo voy a voltar a Babel. Que preciso autorización del Rabbi Yohanan. El meu rabino, él está estudiando con el Rabbi Yohanan. El Rabbi Yohanan no va a aceitar. Él costó, no tiró las dudas de él. Entonces, voy a preguntar con un remes. Mandó a preguntar. No, él fue y preguntó para el Rabbi Yohanan. Si ten un figlio que a mai no gosta de él, faz a él sofrer, y a madrastra ama de él, ¿con quién va a morar? ¿Con amar con la madrastra? Pero con la madrastra. Entonces entendió, la dica me está respondiendo que puedo votar a Babel. Israel es amai, Babel es madrastra, mas esto mejor en Babel, aquí todo el mundo está gozando, atrapaleando. Entonces viajó. Contaron a Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan preguntó, ¿dónde está Kahana? Falaron, viajó para Babel. ¿Cómo? ¿Sin autorización? Falaron, no, a pregunta que él te fez, esa fue la autorización. Así termina la historia no Yerushalmi. Eso, terminó su vida en Babel. Entonces besó ese tiempo pequeño en Israel y de allá que consta en Yerushalmi. Voltamos aquí, dice Gemara por último, ay no de amar Rabbi Yohanan, dilejón hambre, dilejón hi. Eso que en muchas oportunidades faló Rabbi Yohanan, por ejemplo en Sukkah Memdalet, tiene también en Berajot Aftet. Cuando Rabbi Yohanan falaba un malajá que escuchó de Rab Kahana, falaba ese lenguaje, dilejón hambre. Alguien de vosotros de Babel está falando Dileoni, que a Torah es de ellos. Dice Rashi, Shelachem, Haiti Omer, Torah shel Bnei Israeli. Dice, o que hallábamos que a Torah de Israel, Dileoni, la verdad es de Babel. Él entendió que en Babel, o Jajamín de Babel, tienen más Torah que en Eretz Israel. Que de allá salió Talmud Babli. Eso Piru de Rashi, Tosafot explica diferente. Ahora cuenta más algunas historias sobre Moser. Aú de Ahbe Amtaxta de Rabbi Abba. Un hombre delató una Takshit Meshi, un enfeite, una joya o un enfeite de seda que pertenecía a Rabbi Abba. Delató y mostró para un goy. Y a ti Rabbi Abba Rabbi Hanaba Papir, estaban sentados Bedín, Beatir Bialá Cabay, Sabul le Jayube, o Bedín pensó obligar a pagar. ¿De dónde? Me ha dicho, Dan etadín, Zikat Hayab,
Behayebet Azakai. Tenemos el Sanedrín, la Mishnah, en Daf, Lamed Gimal. Un juez que jugó y erró. Faló que o Hayab, o culpado, él es inocente, y viceversa. O, en asunto de Tumá, Timé Tataor, impurificó que estaba puro, Betiere Tatamé. Masha Asa Sui, Fechale mi beto. O veredito fica en pie, porque ya pagó. Quien tenía que pagar, ya pagó, y la verdad era inocente. No falamos para devolver, falamos para juiz pagar o prejuicio que causó. Masha Asa Asui Beyeshalem mi beto. Paga un dayan de su bolso. Entonces, eso es digno de garme también. Un dayan que causó un prejuicio, no veredicto errado, tiene que pagar por digno de garme. De aquí queremos aprender para ser Amalor Bila, Ajiamara, Beushena Sabena también. Se trata que el dayan con su amado propia hizo pagamento, ejecutó. Por eso que paga. Amrele, y entonces ese que delató no colocó, no dio con su amado. Amalé zile gabe rish lakish bishimon beni lakim bilazab en pedat de yarandía de garme. Entonces faló, él no puede te obligar a pagar, va para otro bedín que él sí obligan a pagar en dina de garme. Y en dina de garme tienen que pagar a filo que no la saben también. Ya explicamos por qué. Porque no fue forzado. Si no fue forzado, el delator tiene que pagar, mismo que no pecó con su mano. Y eso ahí fue para ese bedín. Azale caballo llevé mi madritin. Y obligaron a pagar con pruebas de nuestra Mishnah. Y me jamata gazra hayal de amin de ajer. Biokibna de ahbe ahbuye. Como explicamos, que a Mishnah se trata que delató y tienen que pagar. A filo quedó no saben también. Augabra de Abba Mafkid de casa de Caspa. Un hombre que guardaba, daban de guardar para él, no, un copo de plata. Un copo como de gavía. Gavía, ¿qué es? Como Yosef. Un cálice. Un cálice. Salico Ganbe y la ve. Entraron ladrones. Shakla y Abalehu. Y él entregó ese cálice para los ladrones. Para que no roben los dineros de él, y ofreció o cálice que le guardaba de otro. Hasta le camé de Rabá, patre. Fue a preguntar a Rabá, faló que está exento de pagar. Amalea, Valle, ¿por qué? Hay matzila, somos memamor, jaberou. Como citamos, esa todo asunto de Moser, salvar su dinero con dinero de otro, de Hayab. Y más aquí entregó con su amado. Él ama Rabache Hazenan. Vamos a ver, depende. Y Inish Amidu Adatadi de Atu. Beilo Atade Caspato. Tenemos que analizar por qué entraron ladrones aquí. ¿Será que entraron por causa de ese cálice? Entonces, ¿qué culpa le tienen? Asaltaron por causa de objetos de otro y él entregó, no tiene que pagar. Mas, si él es Ashir Amid, entonces entraron por causa de él, entonces no tenía que entregar objetos de otro, deja que peguen de él. Si él se está salvando su dinero, con dinero de otros, tiene que pagar. Augabra de Abamafkid Gabe Arnacá de Pidión Shebuin. Un hombre guardaba el dinero de Pidión Shebuin para rescatar los prisioneros. Él era capaz de acá de eso. Salí con Ganbe y Labe. Entraron ladrones a su casa. Shakla y Abeni Alayu. Él pegó ese dinero de Pidión Shebuin y entregó. Para no entregar su dinero. Entonces, de nuevo, es Matzila son. Hasta la cama de Rabá Patre. Rabá faló Patur. Amalé Abayu, vea Matzila son, mamá Jaberohu. ¿Por qué Patur se está salvando con dinero de otro? Amaló, el Lejá Pidión Shebuin Gador Mizé. Eso Pidión Shebuin. Estaba designado para Pidión Shebuin y él ahora está en una situación de peligro. No, mas ele tinha o dinheiro dele para se salvar. Tenía, mas dice aquí, ya que era de Pidión Shebuin, si fuese dinero Stam de otro, no puede. Como falamos en el caso anterior. Mas aquí era dinero para Pidión Shebuin, eso también es Pidión Shebuin. Entonces, por eso está patur. Aú Gabra de Agdim, Beasik, Hambra, Le Mabra. Kame de Silikuin, Nish Be Mabra. Estudiamos Mabra antes, cuando aquel que fugió de la prisión.
una balsa para atravesar el río. Entonces tinha un hombre, entró en la balsa y colocó también su burro con él para pasar el río, atravesar, antes que entren otras personas que estaban esperando en la fila para entrar en la filera. Va el de Atbue, o peso del burro es mayor que una persona. Entonces la balsa estaba en peligro de afundar. Hasta Ugabra, Malach le Lejambra, de Ugabra, Beshadir le Nahara, Betaba. Veo un de que estaba en la balsa, empurró al burro en agua, directo, sin preguntar. Empurró al burro, el burro murió y la balsa ahora se salvó. Atale Kameh de Rabá. Fue a preguntar a Rabá si tienen que pagar. Pataré, liberó y sentó de pagar. Amalea Valle, ve a Matzila, amor Jaberou. Él está se salvando con el burro de otro. Que jogue su dinero, ¿por qué va a jogar al burro de otro? Amaló Jaime y Cara Rodef Jabá. O burro es Rodef. O burro está causando peligro por los pesos de él. Entonces tienen de Rodef. Alguien que está persiguiendo para matar, cualquier uno puede matarlo. Por eso que tiene derecho a matar. Es diferente que todos esos casos aquí. Rabá le tamé. Y así faló Rabá. De Ama Rabá, estudiamos en Perek Ben Sorero More en Sanedrín. Rodef, Shaya, Rodef, Ajar Jaberó, le orgó. Cuando alguien persigue para matar a otro. Beshiber et Akelim. Na corrida, que está fugiendo, quebró objetos. Ben Shel Nirdaf, ¿quién quebró? O Rodef, o que está persiguiendo. Tanto que quebró objetos do perseguido, o de terceros, Ben Shel Koladam Patur, está exento de pagar. Porque si él es Rasha, Sharem et Chayev Ben Absho, Kim Draba Miné, él ya está en pena de muerte. Cualquier uno puede matarlo en ese momento, como vimos con Machteret. Entonces, todo el dinero él está exento de pagar. Benidaf, Sheshiver et Akelim, Sherodef, Patur. Ahora, o perseguido. Si él quebró utensilios do perseguidor se dice, Rodef, Patur. Eso por lógica. Si él puede matar a él, no puedo quebrar sus objetos. No va a ser el dinero de él más jamur que el cuerpo de él. Abar Shelkol Adam Hayab. Más sina fugida. Él quebró objetos de otro. Entró en la arruga quebrando para se salvar. Una perseguición. Él tiene que pagar. Entonces, estudiamos ya con los Pelishtim. Puede hacer eso para salvar su vida, mas después paga. Porque de azul le así las momes mamón javero. Es prohibido. En ese caso de peligro de muerte, puede quebrar, mas después paga. Pero de Shayar lo de Fajar lo de Fleachil. Ahora tengo un tercero. Empezó aquí. Un tercero que está queriendo salvar al perseguido. Y él, ese tercero, corriendo, quebró Kelim. Ben Shenirdaf. Ben Shel Kol Adam Patur. Está exento a filo de cualquier persona. ¿Por qué? No va a ser. Hablamos, el propio Nirdaf está Hayab. Velo Minadin. Minadin debía ser Hayab de pagar. Ya que Matzil, si afilo Matzil a su mamor Jaberó, cosa que Matzil Jaberó ve mamor Jaberó que es Hayab. אלא שמתה אומר כן, אליך אדם שמציל את חברו מן הרודף. Es una tacana. Ninguém va a querer salvar al rodef. Você va, aquel que salva, você va a obligar a pagar los que quebran o caminos, entonces no va a querer salvar. Esto va a ser una mesura, va a pagar. Es una tacana para facilitar esa protección, que alguien ayude al Nirdaf. Matritim. Otro asunto más de continuación de la misión anterior. Hablamos que alguien robó. A Gozé Sade Mejaberó, Shatfa Nahar, así se trata. Él robó un campo y veo el río halagó. Omerlo a Reshejalefaneja. Veo Donio a reclamar, ¿vos me robó campo? Mas ahora el río, ¿qué culpa yo tengo? El río subió, aquí está el campo está en un lugar. Es como James va a la Pesach, no tengo más obligación de pagar. Tanu Rabanan, Agozé Sade Mejaberó Beshatfa Nahar, Hayab le Amilo Sade Ajeret. Diferente. Contra Mishnah.
Dibre Rabbi Eliezer. Es un Taná, Rabbi Eliezer. Jajamim omrim, omelo areshecha lefaneja. La Mishnah como Jajamim. Bemeka mefarge, Rabbi Eliezer dará ribuye o miute. Rabbi Eliezer aprende a Torah de forma ribuye o miut. En lugar de klal ufrat. Bekihesh ba'amito ribuye. Negó que dice, cuando tiene un picadón, un objeto, y él nega, es un ribuy porque está hablando de cualquier objeto. Ve picadón, cuando fala picadón, miut, son objetos. Después dice, vejol asher shabala la sheker hazab riba. Riba, umie beriba, riba akol. Acrecentó todo, umay rabe colmile, umay mied. ¿Y qué? ¿Qué excluimos de ese miut? Solo una cosa. Mied shetarot. Documentos. Documentos, tapatur. Más campos, no tapatur. En otra palabra, sustenta es el carca nixelet. Existe robo también en campos. Así tanto en picadón como en robo. Por eso, hayab. No puede falar, o río entró y no tenía culpa. Está cierto, no tiene culpa. Mas ahora que usted robó es como robar un objeto. Me shalmin que shata que se la. Cuando robó o campo valía. Entonces você se obligó a pagar el valor del campo. Después, es azar de você que entró al río. Shetarot le considera, porque tiene un miut. Cuando tiene un miut, tenemos que excluir o más diferente. Entonces, Shetarot es más diferente que, porque ainda no es gufo mamón, no, ni tiene valor monetario. El papel. Rabbanan, darse klal ufrate uprate. Klal ufrat, de ese pasuk, bekehesh klal, bepicadón prat, o mikol hazar bekalal, klal ufrat uchlal, e atadad que en aperat. ¿Y cuál es la diferencia? Que no excluimos una cosa, excluimos todo que es diferente y solo aprendemos lo que tiene algún punto en común. Más aperat. ¿Cuál es el punto en común de operat? Y operat es picadón. Davar a mitaltel begufo mamón. Afkol, davar a mitaltel begufo mamón. Cuando es hayab, cuando es objeto móvil y vale dinero. Yatsu karkaot she'en metaltelim. Excluimos campos que no son objetos. Yatsu abadim shukshule karkaot. También excluimos esclavos porque se comparó como campos. Yatsu shetarot. Excluimos documentos shafapish metaltelim en gufo mamón. No tienen valor monetario. Entonces, ese es el motivo aquí. Rabbi Eliezer dice que karka nixeret, jajamim karka en nixeret. Por eso aresh jalefaneja. Vea de Tania, tenemos una baraita. Hagozel et apara ushotfa nahar. Robó una vaca y el río halagó y llevó a vaca, mató a vaca. Hayab le amilo para. Tiene que pagar otra vaca. Diver Rabbi Eliezer. Vejajá omrim omelo asher jafaneja. Ata me vaca me falgue. Si es una vaca metaltelim. Shafalamos me shalmin que shata que se la. Robó una vaca. Y después se afundó en el río. ¿Por qué vos a patur? ¿Cuál es el motivo de Jajamim? Certeza que tiene que pagar el ladrón. Amara papá, Hatam bemayas kenan, que gon shegazal sadek mahavero, beaita pagar rebutza, va. Él robó un campo con una vaca. No es una vaca que robó. Robó campo con una vaca que estaba deitado la. Vio un río, halagó campo y mató a vaca. Ahí a vaca va junto porque ya que adquirió campo, adquirió a vaca, midin, el inof es meshija. Si hacía meshija la vaca, pushaba, eso ahí como robar metaltelín, ahí ya está obligado a pagar. Mas es meshija, adquirió con el campo, tontendín de campo. Ya que carca en anixelet, también la vaca puede falar ese jalefaneja. La misma discusión. Del bile es el tamé, verabana le tamayo.